Buenos días, hermanas y hermanos. En este video nos apremia el Señor estar vigilantes a la parucía que será el juicio general, a tomar las medidas necesarias para no perder la partida. Quien se cuide de enfrentar el momento con éxito, Dios le dará la vida eterna, ¿no así? Aquí no estoy preparado, empezamos. Vela el que ahuyenta de sí las tinieblas de la indolencia y de la ignorancia. Belén, no tanto los que guardan sus riquezas del ladrón, sino más bien en guardar su alma. Si algo se espera de un cristiano es que sea merecedor de confianza y que esté a la altura de las circunstancias, que sea prudente, ser de fiar. Es indispensable velar para poder estar de pie ante el Hijo del Hombre cuando vuelva. Es necesario velar contra la tibieza y contra la somnolencia. La venida de Jesucristo no es un problema matemático, es un misterio. Jesús conoce a sus siervos fieles, sin embargo lo plantea por ser un asunto difícil. No se está hablando de la muerte de cada uno, se está hablando de la parucía del Señor. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. El Señor manifiesta claramente lo que ya dijo antes. Mas de aquel día nadie sabe sino solo el Padre. Mateo 24:36. Esto es, porque no convenía que los apóstoles tuvieran conocimiento de ello, para que, vacilando como pendientes de expectación, crean constantemente que ha de venir aquel cuya venida ignoran en qué tiempo ha de suceder, y por lo mismo, como sacando la conclusión de las anteriores premisas, dice: velad pues porque no sabéis, etc. Y no dijo porque no sabemos, sino no sabéis, para hacer comprender que Él no ignora el día del juicio. La vigilancia, la alerta escatológica ante la voluntad de Dios sería el tema dominante hasta el capítulo 25, versículo 13. Comprended bien esto, porque si supiera el amo de casa a qué hora de la noche el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría horadar su casa. El padre de familia es el entendimiento del hombre y la casa es el alma. Mas el ladrón es el diablo. Es pues contrario a todo razonamiento que no penetre en el alma del hombre inteligente por la entrada natural, sino como quien mina la casa, destruyendo primero ciertas defensas naturales del alma, esto es su inteligencia natural, y habiendo penetrado por la misma brecha despoja el alma. Algunas veces se encuentra alguno al ladrón en la misma perforación, y haciéndole y dirigiéndole palabras agresivas lo mata. Por eso también vosotros estad prontos, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre, o el ladrón mina la casa sin saberlo, el padre en familia, porque mientras el espíritu duerme sin tener cuidado de guardarla, viene la muerte repentina y penetra violentamente en la morada de nuestra carne y mata al Señor de la casa, a quien halló durmiendo, porque mientras el espíritu no prevé los daños futuros, la muerte, sin él saberlo, lo arrastra al suplicio. Más resistiría al ladrón si velase, porque viendo la venida del juez que insensiblemente arrebata las almas, le saldría al encuentro por medio del arrepentimiento. Para no morir impenitente, quiso pues el Señor que la última hora sea desconocida, para que siempre pueda ser sospechosa, y mientras no la podamos prever incesantemente, nos preparemos para recibirla por lo que sigue, y así estar preparados, porque ignoráis en qué hora, etc. Con esto parece confundir a aquellos que no ponen tanto cuidado en guardar su alma como en guardar sus riquezas del ladrón que espera. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien puso el Señor sobre su servidumbre, para darles el alimento a su tiempo? Aunque el Señor nos había exhortado en general a vivir con mucha vigilancia, encomienda en uno especial a los príncipes de su pueblo, esto es, a los obispos, la solicitud en la expectación y su venida, pues el siervo fiel y cabeza prudente de su familia significa el pastor que provee de lo útil y conveniente al rebaño, y que le está
sometido por esto, dice que ¿quién crees que es el siervo fiel y prudente, etcétera? Feliz el servidor aquel a quien su Señor al venir allá rebrándose y estuviese obedeciendo los preceptos de su Señor y dispensando con oportunidad a la familia el alimento de la doctrina y la palabra de vida eterna. Nótese que así como hay gran diferencia de méritos entre los buenos predicadores y los buenos oyentes, así la hay también de premios, dice San Lucas. Si eres buenos oyentes, les hará sentarse a su mesa y les hará buenos predicadores, por lo que sí, en verdad os digo, que le constituirá sobre todos sus bienes. En verdad os digo, lo pondrá sobre todas sus haciendas, a ver, para que reine con Cristo, a quien el Padre entregó todas las cosas, pues como hijo de un buen Padre colocado al frente de todo su patrimonio, comunica a todos sus dependientes la misma dignidad y gloria para que estén sobre todo lo creado, no para que gocen solos, sino para sobre los demás del premio eterno, ya por su vida ejemplar, ya también por su cuidado que tuvieron de su grey. O bien se ha constituido sobre todo bien, esto es, colocado en la gloria de Dios, sobre la que nada hay mejor en el sentido espiritual, las almas. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, se me retrasa el Señor después, instruye al oriente y no solo del premio prometido a los buenos, sino también de la pena que amenaza a los malos cuando añade sí. Pero si el malo dijera, etc. Con ser el espíritu de este siervo se infiere de sus costumbres, las cuales, aunque brevemente procuró indicar el buen maestro cuando dice sobre su soberbia, y empezaré a maltratar a sus consiervos, y sobre su lujuria, y cuando dice, si se ponga a comer, etcétera, no decía mi Señor tarda, lo que mostraría deseo por su Señor, como ardía en aquel que dijo, está sedienta mi alma de Dios vivo. Cuando vendrá, Salmo 41, 3. Mateo no puede evitar caer en la moralización, llamar quedó malo antes de presentar su mala conducta. Mi Señor tarda, el problema central es el retraso, el retorno del Señor. El criado se equivoca al calcular el retraso, aunque sabía cuándo regresaría el Señor o que el retraso sería largo. Y se pone a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, diciendo, pues cuando vendrá expresaba el continuo afán que padecía, pareciéndole por su deseo largo el tiempo que tanto corre. Peca por consiguiente contra Dios todo obispo que no administra como siervo, sino como dueño, y frecuentemente como amargo dueño que domina por la fuerza y no acoge a los indigentes, sino que se regala con los ebrios. Siempre se imagina que el Señor tardará en venir. El criado peca por falta de caridad y de responsabilidad, no imita la paciencia de Dios. Volverá el Señor de aquel siervo el día que no espera, en hora que no sabe, vendrá el Señor de aquel siervo, etc. Lo dice para que sepan que cuando menos lo piensen, entonces vendrá el Señor y encarga la vigilancia y cuidado a sus pastores. En verdad que cuando dice le dividirá, no se ha de entender que lo partirá con la espada, sino que lo separará de la comunión de los santos. El criado será cogido por sorpresa y se demostrará la presunción de su cálculo erróneo. Y lo separará y le asignará su suerte con los hipócritas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, o le dividirá cuando su espíritu destruye su casa espiritual. Vuelva al Dios que se la dio y su alma con su cuerpo vaya al infierno. El justo no es dividido, sino que su alma va con su espíritu, esto es, su don espiritual al reino de los cielos. Los que son divididos no tienen lo sucesivo en sí parte del don espiritual que era de Dios, sino que queda la parte que era de ellos mismos. Esto es el alma que con el cuerpo será castigada de donde sigue y su parte será con los hipócritas.
Con aquellos que estaban en el campo y que morían y sin embargo fueron abandonados, pues muchas veces decimos que el hipócrita es una cosa y manifiesta otra, así como en el campo y en la muela parecía que hacían lo mismo, pero el resultado demostró diferente intención. Hemos llegado al final de este video donde nos apremia el Señor a estar vigilantes a la parucía que será el juicio final. El juicio general a tomar las medidas necesarias para no perder la partida, que se cuide de enfrentar el momento con éxito, Dios le da la vida eterna. No así que no esté preparado. Nos vemos pues en el siguiente video. Saludos.